Hola, mi nombre es Yamilet Alejandra Ramírez Reyes y les hablaré de las generalidades sobre los antígenos y anticuerpos del sistema ABO y RH. El sistema ABO consiste en dos tipos de antígenos, el antígeno A y el antígeno B. El antígeno O es la ausencia del antígeno A y el antígeno B. Por lo tanto, las células sanguíneas pueden tener ya sea un tipo de aglutinógeno o pueden tener ambos o no tener ninguno. Si tuvieran cualquier tipo de antígeno en la célula sanguínea, esto significa que estos no tendrían anticuerpos para ellos y si lo tuvieran atacarían sus propias células. Por lo tanto, tienen anticuerpos para así atacar el tipo de antígeno que éste no posee. Por ejemplo, si el antígeno es A, su tipo de sangre es A y el anticuerpo sería B. Si el antígeno sería B, su tipo de sangre sería B y el anticuerpo sería A. Si el antígeno es AB, su tipo de sangre es AB y no contiene ningún anticuerpo. Por ello, si no tuvieran un tipo de antígeno, su tipo de sangre es O y su anticuerpo es para el tipo de sangre A y B. El grupo RH es otro antígeno que se descubrió que puede o no tener, puede estar presente. Si este está presente, es positivo y si no está presente, es negativo. Y es así como llegamos a los 8 tipos de sangre, los cuales son A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo y AB negativo, O positivo y O negativo. Buenas tardes, mi nombre es Brian Isaac Flores Canizales, soy del grupo teórico 03 de Fisiología 1. En este caso me toca exponer el punto 2 del laboratorio 3 de Fisiología correspondiente al grupo sanguíneo. Y el punto dice, explicación de procedimiento del laboratorio para determinación de grupos sanguíneos por el sistema ABO y RH. Los materiales utilizados son el algodón, el alcohol, los portaobjetos, los aplicadores de madera y los hemoclasificadores anti-A, anti-B y anti-D. Luego observamos aquí 4 muestras de sangre que las vamos a nombrar por paciente, que sería Marta, Pedro, Juan y María. Primeramente procedemos a lo que es la desinfección del dedo de la paciente. Sacamos una muestra de sangre que consiste en 3 gotas de sangre, las cuales serán aplicadas en los portaobjetos anteriormente identificados como A, B y RH. Luego procedemos a lo que son aplicación de los antisueros, el A, el B y el D. Y luego con los aplicadores de madera los mezclamos y esperamos la reacción. La reacción será de aglutinación. Luego de un momento podemos observar en la prueba de la paciente Marta que no hay aglutinación en A ni en B, pero sí hay aglutinación en el factor RH. Entonces diremos que este tipo de sangre pertenece al O con el factor RH positivo. Siguiendo los mismos procedimientos, se hizo igual con el paciente Pedro, en el cual observamos aglutinación en el A, pero no hay en el B ni en el factor RH. Entonces diremos que este pertenece al grupo A con el factor RH negativo. Luego con el paciente Juan, observamos que hay aglutinación en la prueba A, no hay en el B y sí hay en el factor RH, lo cual significa que este grupo de sangre pertenece al grupo A con un factor RH positivo. Luego la paciente María sería la última, en la cual observamos que sí hubo aglutinación tanto en A como en B como en el factor RH, lo cual nos dice que este es un tipo de sangre AB con el factor RH positivo. Gracias. Pregunta número 3. Generalidades sobre eritroblastosis fetal, cuidado preventivo en el control prenatal y postnatal en la mujer, medidas terapéuticas a considerar en el recién nacido en caso de eritroblastosis fetal.
La enfermedad hemolítica del recién nacido, también conocida como eritroblastosis fetal, es un trastorno sanguíneo en el que la madre produce anticuerpos durante el embarazo que atacan a los glóbulos rojos de su propio feto, cuando la madre y el feto son de tipos de sangre diferentes. En la mayoría de estos casos, se da por una diferencia RH o incompatibilidad RH que provoca la enfermedad. Esto ocurre cuando la madre tiene sangre RH negativa y el feto sangre RH positiva heredada del padre. Los síntomas más comunes en este trastorno es que los anticuerpos de la madre destruyen los glóbulos rojos del feto. A esto se le llama hemólisis. Y esto da como resultado que el feto se vuelva anémico. Como consecuencia, el cuerpo del feto trata de producir glóbulos rojos de manera rápida para compensar la deficiencia producida por la hemólisis inmune. Esto hace que los órganos del feto se agranden, siendo perjudicial en su desarrollo. El tratamiento de esta enfermedad puede implicar una transfusión fetal intrauterina o una hexaguinotransfusión neonatal. La prevención incluye la inyección inmunoglobulina RH para las mujeres RH negativas. La prevención implica darle a la madre RH negativa inmunoglobulina RH en diferentes tiempos durante y después del embarazo. Se recomienda a las 28 semanas de gestación, dentro de las 72 horas a la terminación del embarazo, después de cualquier episodio de sangrado vaginal y después de la amniocentesis o biopsia de las vellosidades coriónicas. Mi nombre es Luis Alonso Díaz Lara. En esta ocasión me corresponde explicar la pregunta importancia de la tipificación sanguínea y de las pruebas de compatibilidad mayor y menor para el proceso de una transfusión sanguínea. Cuando una persona necesita una transfusión sanguínea, se deben realizar pruebas al donante para ver si está capacitado y es compatible con la persona que necesita esta donación, ¿verdad? Es de explicar que cuando alguien necesita una donación, tiene tipo de sangre, la cual dice que este tipo de sangre percibe una respuesta inmunitaria a otros tipos de sangre no compatibles, ¿verdad? Debido a que tienen una forma de realizarse dentro de ella, el cual están específicamente que solo aceptan este tipo de sangre o similares, entre los cuales tenemos los tipos de sangre A, tipos de sangre B, tipos de sangre AB y tipos de sangre O. Vamos a usar como ejemplo. Dice que el tipo de sangre A reacciona contra los tipos de sangre B y AB. Dice que el tipo de sangre B reacciona contra los tipos de sangre A y el tipo de sangre AB. El tipo de sangre AB dice que no reacciona, es decir, puede ser exitosa esa transfusión de sangre. No reacciona contra A, contra B y contra tipo de sangre O. Dice que el tipo de sangre O reacciona contra los tipos de sangre A, y el tipo de sangre B y el tipo de sangre AB. Pero hay una nota, dice que el tipo de sangre O es común conocido como el donante universal. Las personas que poseen este tipo de sangre pueden donarle al tipo de sangre A, al tipo de sangre B y al tipo de sangre AB, pero dice que no pueden recibir donaciones de sangre de estas denominaciones, es decir, solo pueden recibir sangre de una persona que tenga tipo de sangre O también como ellas. Y dice que las pruebas se realizan enfocadas en demostrar que la sangre está apta para recibirla. Como decía anteriormente, la respuesta inmunitaria que tienen este tipo de sangre es de asimilación, es decir, puede realizarse. O sea, la prueba mayor y menor se realizan cuando las personas tienen tendencia a que no existe tipo de sangre. O sea, hay un accidente, ¿verdad? Necesitamos operar a esa persona, pero el tipo de sangre puede ocasionar una respuesta mala en ella. Pero al no poder realizarla o no poder conseguirla, tenemos que hacerlo obligatoriamente porque tenemos nuestra meta tiene que ser salvar a la persona, ¿verdad? Entonces pueden realizarse.